Si hay una crisis en tu ciudad, ¿contarías con lo suficiente para sobrevivir tú y tu familia? Hoy te quiero contar cómo la permacultura puede ser un aliado para sobrellevar una situación de estas. Hola neorurales, soy C. Florian del Grupo Kodama y hoy quiero compartir con ustedes mi percepción de la verdadera riqueza. No solo papeles, cifras en el banco, tal vez algún metal, una que otra propiedad, sino cosas que te permiten realmente tener seguridad, bienestar y la capacidad de ser resiliente ante crisis que no preveemos, que no esperamos que vayan a pasar. Hoy quiero compartir con ustedes 4 elementos que creo que son prioritarios para sobrevivir una situación de estrés, una situación de esas que nunca pensamos que nos iban a llegar, tal vez como la pandemia que estamos viviendo ahorita. Tal vez nadie se imaginó que íbamos a pasar mundialmente por una situación así tan profundamente transformadora de nuestros hábitos y de nuestra forma como abordábamos nuestra vida social, laboral, etc. Así que aquí tenemos 4 elementos, como les digo, que considero muy importantes, que son el agua, sabemos que no podemos sobrevivir sin ella más de un par de días, alimentos, comunidad, como seres de compañía necesitamos esa interacción social, así sea una persona más o muchas, y medicinas, ya en el momento que lleguemos a enfermarnos o que pueda pasar algo que recurramos o que necesitamos recurrir a una ayuda, creo que es una de las cosas claves que ahorita, sobre todo en este momento, hemos visto que es necesario tener. Y quería analizar cómo pasa esto en una ciudad, cómo en nuestras sociedades modernas nos abastecemos de estos 4 elementos. Y si lo ven fácilmente, si en este momento te preguntas de dónde viene el agua que consumes, pues vas y abres el grifo, seguramente en un edificio o en una casa, y sale el agua que necesitas potabilizada. Interesante si averiguas de cómo se potabiliza el agua en una ciudad, tal vez encuentras algunas sorpresas. Pero bueno, viene el grifo y es agua con la que hemos estado ya contando por algunos años en las sociedades más modernas, sobre todo en los centros urbanos. Sin embargo, el agua que nos llega del grifo tiene un camino muy largo que recorrer antes de que llegue a ese punto. Normalmente viene de reservas muy grandes que necesitan mucha energía para hacer sus procesos de potabilización y transporte de esas aguas. Si tenemos suerte, podemos contar con esas reservas en lugares más altos y esperar que la mayoría del agua baje por gravedad a las ciudades. Si no, seguramente va a necesitar ser bombeada. Eso significa que necesita una fuente de energía muy importante para bombearse, para potabilizarse, para llegar a donde tú estás, para que la utilices y sobre todo algo clave en esta cadena, para que el agua que utilizas, que se contamina a través de eyecciones del cuerpo o a través de jabones y otro tipo de aditivos que le ponemos cuando la utilizamos, se pueda manejar, se pueda alejar, llevar del lugar donde fue utilizada. Entonces es toda una cadena que no depende para nada de ti. Tal vez, bueno, depende de que pagues el agua, pero mucho más de eso seguramente no estás haciendo ahorita. Las personas que de pronto más están haciendo con respecto al agua son las personas que están captando el agua lluvia en algún sistema. Lastimosamente en una ciudad mucha de la polución y de otras cosas son arrastradas cuando de cosas que están de partículas que están en el aire son arrastradas cuando cae el agua lluvia y no es un agua tan fácil de utilizar como agua para beber. Entonces muy importante pues ver ese contexto de donde viene nuestra agua y preguntarnos qué tan autosostenibles y qué tan libres somos con respecto a este preciado y vital recurso. Otro tema es el tema de alimentos. Igual que el agua, en nuestras sociedades estamos acostumbrados a ir a unos grandes almacenes o a grandes mercados, superficies donde llega el abastecimiento de los alimentos de muchísimas partes del mundo, con suerte la mayoría de nuestro país, pero como por ejemplo Singapur, más del 90% de su alimentación viene de otro lugar. Y existe esta idea o este concepto de soberanía alimentaria que habla de qué tan soberano justamente, qué tan autosostenible, qué tanta posibilidad tienes de alimentarte de algo que está a tu alcance, sin necesidad de una cadena de suministro que, al igual que el agua, utilice la cantidad de energía que se utiliza para que para que la comida llegue a tu plato. Si lo vemos, la comida normalmente es producida muy lejos de donde estás, luego es transportada
luego es en algunos casos transformada, puesta en grandes superficies y luego necesitas un dinero o algún tipo de intercambio de lo que sea para adquirir esos alimentos. Viene el tema después de comunidad y ahí también qué pasa en una ciudad, cómo son esas comunidades. Normalmente las comunidades en las ciudades no tienen tanto que ver con el lugar donde están, o más bien anteriormente las personas se juntaban en barrios y hacían como buenas comunidades de barrios de amigos donde se apoyaban y pasaban este tipo de como tribus suburbanas. Ahora cada vez es menos, con el tema de la pandemia se ha hecho mucho menor este fenómeno. Sin embargo sigue sucediendo, pero lo importante de pensar y de entender aquí, más si tú tienes una comunidad con la que cuentas cerca del lugar donde estás, es qué pasa cuando estas comunidades se llegan a estresar un poco. Y creo que lo hemos podido ver en otros países, igual en nuestro país, acá en Colombia, también hemos podido ver qué pasa cuando de pronto no son tan fáciles las condiciones sociales o económicas para personas dentro de un lugar como una ciudad, que es un lugar muy denso, muy lleno de gente, y empezamos a ver las cosas que están pasando ahora, como aumento de la inseguridad, ausencia de empatía entre las personas, donde cada vez importa menos qué le pasa al vecino, donde cada vez conocemos menos quién vive arriba o abajo de mí o a mi lado, y es más difícil lograr integrarnos para trabajar juntos. Y esto es algo muy importante en los momentos donde necesitamos apoyo. Y el otro tema, al igual que el agua y los alimentos, es la medicina. ¿De dónde viene tu medicina? Volvemos al concepto de las grandes superficies, volvemos al concepto del mercado. Muchas de las medicinas que salen de una farmacia vienen y tienen un origen natural. Por dar un ejemplo, la aspirina viene de un compuesto que se encuentra naturalmente en un árbol y pues después de un proceso industrial tienes la pastillita que tomas cuando te duele la cabeza o para otras dolencias. Eso mismo puede encontrarse en la naturaleza y obviamente aquí podemos hablar de diferentes conceptos, de la medicina como algo que te va a arreglar cuando te sucede un problema, o el otro concepto un poco más holístico y es de ese alimento que se vuelve la medicina también, que viene con suficiente información de la planta o del animal o de lo que consumas, que viene de una vez a hacer procesos en tu cuerpo y mantenerlo de una forma saludable. Quería ver con ustedes, analizar qué pasaba en una ciudad con respecto a estos 4 elementos y si nosotros quisiéramos realmente empezar a ser libres, a ser un poco más, no digamos autosuficientes, pero poder lograr sobrevivir, poder lograr sobrellevar un momento de estrés energético, de falla del sistema, para sobrevivir seguramente el tiempo que se tome para que se vuelvan a estabilizar las cosas. Es interesante preguntarse si serías parte de las personas que podría pasar por un momento de esos sin mucho problema, o tal vez seas de los que no vaya a salir de allí. Entonces, la estrategia que te recomiendo para poder sobrellevar una crisis de estas es tener un dominio sobre algún espacio natural, sea tuyo, sea de alguien más, pero poder acceder a los recursos naturales y a las dinámicas que pasan en ese espacio natural seguramente te van a permitir aplicar estrategias de diseño y de implementación y operación de sistemas naturales para sobrellevar estos momentos de estrés o estos momentos donde se ponga en entredicho tu supervivencia. Y de nuevo, para resolver estos 4 elementos, podemos hablar de técnicas muy sencillas como la cosecha de agua, los sistemas agroforestales, las comunidades que comparten valores y la medicina desde un punto más holístico, digámoslo así, más natural. La permacultura nos entrega muchas herramientas que podemos tener en cuenta para desarrollar, para gestionar un lugar de estos. La permacultura, el diseño regenerativo y este tipo de aproximación como la biomímesis nos ayuda a configurar nuestro espacio para prepararnos o simplemente para vivir en un entorno donde nos sintamos mucho más felices, mucho más completos, conectados con la naturaleza. Entonces hablamos un poco de la cosecha de agua. La cosecha de agua pues se da justamente cosechando agua que viene normalmente de las nubes, también puede venir de escorrentías como ríos, quebradas o de agua de otro tipo de fuentes como los nacederos, como los pozos subterráneos, y esta agua no está sometida a una cadena de control y de manejo y de la energía que necesita esta cadena para que pueda llegar este recurso,
sino tiene que ver más con técnicas que puedes aplicar y que puedes implementar en un terreno para que cuando llegue el momento puedas acceder a este recurso vital de forma sencilla, de forma autónoma. Entonces, comenzar por el agua. Además que el agua va a vitalizar todo el sistema. El agua es en lo primero que necesitamos enfocarnos cuando queremos comprar una finca o hacer un diseño o hacer una implementación. ¿Cómo vamos a manejar el agua? Es lo primero que necesitamos atender, y seguramente si eso funciona bien, el resto de cosas van a poder ser nutridas y beneficiadas por ese recurso. No quiero decir que en tu finca necesariamente deba haber un nacedero o deba haber una quebrada que pasa por el lado. Simplemente si está por encima de unos 600, 700 milímetros de lluvia al año, ya es un lugar seguramente que te va a facilitar tener este recurso de forma periódica, continua. Ese dato a tomar en cuenta. El otro tema son los sistemas agroforestales. ¿Y por qué hablo de los sistemas agroforestales y no de una huerta o de un sistema de pastoreo de vacas o de un sistema de gallinas, etcétera? Y hablo de los sistemas agroforestales porque son sistemas mucho más completos que te permiten tener alimentos de diferentes naturalezas, no solo verduras y no solo las frutas como las fresas, por ejemplo, que se producen en una huerta, sino también otro tipo de alimentos que se dan a un mediano y largo plazo, tal vez como los cítricos, como los cocos, como los bananos, y son alimentos que requieren mucho menos mantenimiento y sistemas que requieren mucho menos energía para mantenerse productivos. Entonces, además en estos tipos de sistemas agroforestales también puedes incluir animales si es que comes carne, y puedes hacer un manejo de mucha sinergia entre sistemas animales y sistemas agroforestales. Lo tercero, y es algo muy importante y que en el Grupo Kodama nos centramos mucho, por eso estamos desarrollando las comunidades holísticas intencionales, porque creemos que las personas juntas pueden llegar a ser mucho más que una persona sola. Entonces, esta comunidad, para nosotros lo más importante es que comparta valores, sí que comparta el tiempo, sí que comparta el espacio, y ya los arreglos diferentes en cuestiones de densidad y de interacción entre las personas de esa comunidad, pues va a ser diferente para diferentes gustos, pero que compartan valores es muy importante. Entonces, para nosotros es muy importante que estas comunidades entiendan qué se permite, qué no se permite, qué es bien visto, qué no dentro de esa comunidad. Se ponga muy claro cuáles son esos valores y las personas eligen si comparten esos mismos valores y van a ser parte de esa comunidad. Por ponerte un ejemplo, las personas que en sus valores está no sacrificar animales para alimentarse, seguramente van a estar mucho más tranquilas y van a estar en mayor armonía con personas que comparten esa misma visión del mundo. Eso solamente por un ejemplo, pueden ocurrir muchas cosas más, pero quiero que sobre todo que te enfoques y que veas la importancia de que eso sea así para lograr esa armonía y esa cohesión comunitaria que es tan importante para sobrellevar un momento de crisis. Y por último, como les decía hace un momento, la medicina vista desde una visión holística. ¿Qué quiere decir una visión holística? La medicina no es solamente algo que viene o que necesitas cuando ya te enfermaste, cuando ya hay un problema. Si ya hay un problema es porque seguramente no has visto algo en tu estilo de vida que te llevó a tener esa circunstancia que seguramente te está ayudando a ver cosas en ti. La medicina vista desde la integralidad puede aproximarse o podemos aproximarnos más hacia ella, primero viendo cómo los alimentos y el agua que tomamos puede ser una medicina que viene a nuestro cuerpo diariamente, y también las terapias, la meditación, el ejercicio, la actividad física, el movimiento, todas esas cosas no son contadas ahorita por medicina en muchas de las sociedades actuales, pero tienen mucho que ver con tu estado de salud y obviamente con tu bienestar. Espero que esta información les sirva de algo, por lo menos para reflexionar acerca de dónde está su riqueza, si realmente depende de que todo el sistema siga funcionando a la perfección,
de que no hayan crisis energéticas, crisis sanitarias, crisis sociales, y también que puedas tener una visión un poco diferente de qué puede ser la riqueza, teniendo en cuenta siempre tu bienestar, siempre tu sensación de paz, de felicidad, de plenitud. Estos son algunos elementos. Claramente hay muchas otras cosas que se pueden tener en cuenta, como herramientas, comunicaciones, sistemas de transporte, etc. Pero seguramente si te enfocas en estos elementos, los otros van a ser complementarios y vas a poder sobrellevar un evento de esa magnitud probablemente mucho mejor si no estás preparado para hacerlo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que creas que le puede ayudar, servir esta información. Síguenos, estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página web grupokodama.com, y ojalá podamos ayudarte a ser un ser mucho más resiliente, que puedas llegar a ser parte de la solución de las cosas que están pasando en este planeta y dejes de ser parte del problema. Muchas gracias.